Hola, ¿qué tal? Continuamos con el tema número 2 que vamos a ver. Son las sumas de Riemann. Entonces, preferiría escribirles un poquito más para ir explicando de qué se trata esto. Y em, el video anterior lo borré porque tenía mal la suma de los n cuartos, pero ya la corregí, ya la revisé, me puse a trabajar ahí un poco con la factorización. El problema es que encontraba la fórmula extendida y nos sirve, es más útil tenerla factorizada a la hora de resolver problemas. Ya me puse a trabajar ahí un poquito con la factorización. Bueno, entonces empecemos. Lo que motiva a las sumas de Riemann es el problema del área. Entonces tenemos una función f de x, aquí está la función, y nos preguntamos cuál es el área bajo la curva. Así como en cálculo diferencial, la motivación geométrica es encontrar la pendiente de la recta tangente a una función en un punto dado. Aquí el problema que motiva geométricamente es el de área. Entonces tenemos bajo la función, y el área va a estar aproximada por cuatro rectángulos. ¿Cuál sería el área de esos cuatro rectángulos? Pues aquí observemos, si este punto es T1, la correspondencia a T1 es f de T1. Entonces, las T's, las F's evaluada en la F evaluada en las T's, lo que nos va a dar son las alturas de los rectángulos, y la base va a estar dada por la diferencia en X. Muy bien, entonces para el primer rectángulo la altura vale f de T1 y la base x1 menos x0. Para el rectángulo 2 la altura vale f de T2 y la base x2 menos x1. Y así seguimos sumando los cuatro rectángulos. Pero nosotros ya vimos la notación sigma. Entonces, utilizando notación sigma, si y vale 1, esto es f de T1, x1 menos xy menos 1. Cuando y vale 1, esto es x1 menos x0. Entonces, aquí está el primer término, aparece. Y así con los otros lo pueden comprobar. Bueno, entonces, ¿de qué depende el área bajo la curva? Bueno, el área bajo la curva va a depender principalmente de tres cosas. La número uno es la f que se está seleccionando. El área va a cambiar dependiendo la f. Va a depender de la selección de t, de las ti's y de las bases de los rectángulos, porque en el dibujo se ve que están igualmente espaciados, pero eso no tiene por qué ser. Podemos cambiar el espaciamiento y que unos rectángulos sean más anchos o más delgados que otros. Muy bien, lo que he encontrado es que a esto le llaman suma de Riemann, pero esto no está bien. Estas se llaman sumas de Darboux. De hecho, aquí estamos aproximando el área mediante una suma de Darboux. Y continuemos. Muy bien, el dibujo del lado izquierdo. Vean que aquí no necesariamente se está tratando el problema de área. ¿Por qué? Porque hay rectángulos que quedan por debajo del eje y otros que quedan por arriba. Los rectángulos que quedan por debajo del eje es porque la función es negativa. Entonces, pues no tenemos áreas negativas. Por lo que, ¿qué es lo que está pasando aquí? Lo que está por arriba del eje lo que va a dar son áreas positivas, mientras la parte de abajo lo que da es el negativo de las áreas. Y también podemos ser un poco más ambiciosos. Aquí aproximamos el área por cuatro rectángulos, pero conforme aproximemos, o más bien hagamos un aumento de la cantidad de rectángulos, pues ¿qué es lo que se espera? Que el área mejore, la aproximación al área mejore. Entonces, siendo un poquito más ambiciosos, por eso aquí puse n. Vamos a tener aproximar el área mediante n rectángulos para tener una mejor aproximación. Vean
que en este dibujo se tienen exactamente la misma función. ¿Qué es lo que va cambiando? Pues lo que va cambiando es la cantidad de rectángulos que se agregan. Conforme se agregan más rectángulos, los espacios vacíos van disminuyendo, por lo que la aproximación mejora. Entonces vamos a introducir el concepto de partición. El concepto de partición es, pues, el área o la suma que queramos calcular la tenemos que hacer en un intervalo AB. Entonces, la partición lo que tiene que cumplir principalmente son dos propiedades. Que el primer punto sea el extremo izquierdo y el último punto sea el extremo derecho del intervalo, es decir, la partición debe llenar al intervalo. Luego, tiene que ser estrictamente creciente, es decir, el primer punto es x0, pero el siguiente punto tiene que ser estrictamente mayor que el anterior y así con todos hasta llegar a B. Los puntos TI tienen que estar entre xy menos 1 y xy. Y ahora sí, vamos a decir propiamente la suma cómo quedaría expresada y a los incrementos los vamos a llamar con delta de xy. Xy menos 1 se denotará como delta de xy, que denota incremento en las x. Una vez dicho esto, pues Sn, ¿de qué depende? De la función de P y de T, que no necesariamente el resultado tiene que ser un área. La motivación fue encontrar el área bajo la curva. Y el resultado, bueno, más bien, la f es la función, P es la partición y T son los puntos que se encuentran entre las x. Esto se llama el aumento de la partición. Entonces, esta es una suma de n términos que depende de f, de la partición y del aumento. Y se va a denotar por la suma de i igual a 1 hasta n de f de ti delta de xy. Ahora, si nosotros pasamos al límite, ¿cuál es el objetivo de pasar al límite? Pues que vamos a tener una mejor aproximación del área o de la suma, lo que se desee calcular. Entonces, pasando al límite, pues ¿qué quiere decir? Mientras aumentemos el número de rectángulos, la aproximación será mejor y este límite se escribe como la suma de igual a 1 a infinito, pero cabe aclarar, no quiere decir que haya una infinidad de términos, simplemente esto lo que denota es cómo cambia la suma conforme se aumenta n, cuál es la tendencia, hacia dónde va, por lo cual no existen las sumas infinitas. Este es el resultado de un paso al límite en una suma de n términos, en este caso. Y a este límite se le va a llamar la suma de Riemann, es decir, la suma de Riemann es el límite en la suma de Darboux. Y ahora vamos a escribir lo siguiente. Este símbolo f de x que va a ser igual al límite cuando n tiende a infinito de la suma de i igual a 1 hasta n de f de ti a recorrerlo un poquito, f de ti, y de una vez vamos a acomodar bien, a borrar. Aquí está, entonces escribimos este símbolo como el límite cuando n tiende a infinito de la suma de i igual a 1 hasta n de
f de ti por delta de xi. Ok. A este símbolo se le denota como, o más bien esto se lee como la integral en el intervalo AB de f de x y va a ser igual al límite en las sumas de Riemann. ¿Cuál es la motivación para esta notación? Bueno, esta S denota una suma generalizada. Este símbolo es de suma generalizada. Y aquí está la F. Y dx lo podemos asociar con el incremento. Esta sería la definición que utilizaremos para integral, pero no solamente eso. Vamos a decir que una función es Riemann integrable cuando el límite sea único y sea independiente de la selección de las t's y de x. O sea, una función es integrable independientemente de la selección de la partición y el aumento a la hora de hacer el paso al límite. Bueno, entonces esto a modo de introducción, y en el video que sigue voy a realizar algunos ejercicios con sumas de Riemann. Bueno, pero antes de eso hablaré un poco más de las particiones. Entonces yo creo que será dentro de 2 videos. Vamos a hablar de cómo seleccionar la partición de tal manera que ya no tengamos problema con la selección de t. ¿Por qué? Porque la suma depende de f, t y p, pero eligiendo las t's de una manera inteligente podemos eliminar ese problema de manera sencilla. Por eso aquí puse que t iba a estar entre xi menos 1 y xi, porque no hay ningún problema con elegir los extremos de los intervalitos. No tenemos ninguna restricción para eso, siempre y cuando para el siguiente valor ya no repitamos esto. Aunque aquí está incluyendo menor o igual, pero hay que tomar en cuenta que en el siguiente intervalo ya no lo incluiremos. Bueno, eso sería todo por el momento.